Hoy hablaremos y quiero saludar inmediato al doctor Ariel Coronado. Él es abogado de la expresidenta Yanine Áñez y se encuentra en Sucre. Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Bueno, cuéntenos por favor, ¿usted es el abogado principal, es parte de un equipo de abogados de la expresidenta? Sí, somos un equipo de abogados, precisamente estamos trabajando en la estrategia de defensa, entonces vamos a ver los pasos que tenemos que seguir, pero sí somos un equipo de abogados. Bien, cuéntenos por favor, ¿es cierto que ella durante un par de semanas no puede recibir visitas en el penal de Obrajes? Es así, es por el protocolo COVID que tienen los penales. Por 2 semanas ella va a estar en aislamiento. Evidentemente sí puede recibir la visita de sus abogados. Debido a mi trabajo yo he tenido que retornar a Sucre, pero lo más pronto posible voy a volver a La Paz para poder entrevistarme con ella para poder delinear su defensa. ¿Qué es lo principal de la defensa, por favor? ¿Cuál es la principal observación que tienen ustedes con respecto a la forma en que se ha procedido con ella, su detención, el tipo de justicia en el que se está juzgando su situación? Bueno, lo primero es el mandamiento de aprehensión, ¿no? Nosotros lo consideramos ilegal toda vez de que en el momento que se ha emitido esa orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, y lo demuestra el mandamiento en sí, no había ningún elemento para que se diga que era con probabilidad autora del delito de terrorismo, de sedición. Es decir, si uno lee el mandamiento, se va a poder percatar de que no mencionan siquiera a la señora Yanine Áñez ni a los exministros. Es decir, no puedes emitir un mandamiento de aprehensión, ejecutarlo y recién ver qué es lo que vas a tener en contra de esa persona. Un mandamiento de aprehensión se emite cuando hay serios indicios de la comisión de un delito y que necesitas tener con mucha urgencia a esa persona bajo custodia para poder desarrollar el proceso. Y consideramos que esas circunstancias en este caso no se daban y que no era necesario hacerlo, era suficiente una citación para que se presente a declarar, pero bueno, el Ministerio Público ha considerado aprehenderla, para nosotros una aprehensión ilegal, que obviamente eso está ya en apelación. Estimamos que la próxima semana se van a discutir esos temas. Le pregunto, por favor, porque se comenta que uno de los motivos que lleva a que ella sea juzgada en la justicia ordinaria son sus actuaciones como presidenta del Senado. Y lo que se recuerda es que como presidenta del Senado leyó una carta dirigida a los militares pidiendo que intervenga. ¿Ese es un argumento suficiente desde el punto de vista de la defensa de la expresidenta para que ella se encuentre en este momento en la justicia ordinaria? Esa aparición suya con una carta en las manos leyéndole, vamos a ver por favor para que usted la pueda ver y nos diga si eso es lo que amerita que vaya ella a un juicio ordinario. General Calimán, el comandante de la policía me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 244 y el artículo 6, inciso E y G de su ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo convocamos, lo exhortamos, coordinar con la policía. No queremos muertos en este país. Si hay alguna persona que cae después de esta solicitud escrita que he recibido del comandante de la policía, es de su entera responsabilidad, porque usted desde esta mañana se está negando a coordinar con la Policía Nacional, que desde la mañana está diciendo de que su funcionario, su personal en la calle está siendo rebasado por las hordas delincuenciales que están en la calle destruyendo toda la paz. Les ruego, como boliviano, cumpla con su labor. No queremos derramamiento de sangre. Usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en este país si después de este pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado, no coordina con la policía para acabar con estas delincuencias que están ahora en la calle.
¿Ese es el argumento para que ella esté en la justicia ordinaria? Ese es uno de los argumentos y basta, creo, escuchar las palabras de la señora Yanine Áñez para poder darse cuenta de que de ninguna manera ese hecho puede ser tildado de terrorismo, ¿no? El comandante de la policía, en esa carta, pide ayuda al ser rebasada la fuerza policial, y eso es permitido. Cuando la fuerza policial es rebasada, las Fuerzas Armadas pueden coadyuvar. Y en ese entendido, lo único que estaba haciendo en ese momento la señora Yanine Áñez es señalar que esa carta fue enviada al comandante de las Fuerzas Armadas y que cumpla con ese llamado de la Policía Nacional, puesto que en ese momento había un vacío de poder, ¿no es cierto? Entiendo que esa carta ha sido leída el 11 de noviembre. Por ello es que en ninguna parte de lo que ella ha podido leer y pedir, obviamente no existe de ninguna manera ningún elemento del delito de terrorismo. Delito tipificado en Bolivia como terrorismo que la OEA y las Naciones Unidas han señalado que es un delito muy amplio, ¿no? Que da lugar a muchas interpretaciones. Pero así y aún siendo muy amplio, considero que por las palabras que ha vertido y que se han escuchado, de ninguna manera se puede decir que esa sea una acción que se subsuma en el delito de terrorismo. ¿Qué es terrorismo, por favor? Terrorismo tiene un amplio, como les decía, es bastante amplio, pero en el caso específico se está señalando como terrorismo, olvidando la primera parte. Terrorismo es cometer delitos contra la población, contra la salud, contra la seguridad común. Primero, o sea, tienes que cometer esos delitos con el afán, en este caso en particular, varias cuestiones se dan, pero en este caso, de deponer al gobierno constitucionalmente elegido, ¿no? Entonces, en este caso en particular, en esa parte que hemos escuchado, de ninguna manera se ha cometido un delito, más bien está señalando de que se eviten los delitos, ¿no? Y nosotros somos conscientes, creo que todos los bolivianos veíamos por la tele de qué manera se estaban cometiendo tantos delitos en varias partes del país, sobre todo en La Paz. Y es por ello que para nosotros no es terrorismo, porque primero, la señora Yanine Áñez no ha cometido ningún delito contra la seguridad común, contra la seguridad del transporte, ninguno, por una parte. Por otra parte, el que ella le pida en ese momento al comandante de las Fuerzas Armadas que ayude a la policía, porque eso es al final lo que se está pidiendo, tampoco tenía un poder de hecho sobre el comandante, es decir, no le estaba ordenando, porque no podía hacerlo, ¿no? Nosotros como personas particulares, si le pedimos ayuda a un policía, no le estamos ordenando, le estamos pidiendo ayuda. En cambio es diferente cuando tú tienes poder sobre esa persona, ¿no? Un policía no te va a hacer caso, en cambio a un superior sí le va a hacer caso. Y es lo mismo con los militares. Nosotros hemos estado en varios procesos donde se han juzgado a militares en misiles chinos, en Octubre Negro, y ahí realmente uno ve cuál es la cadena de mando. Y en ese entendido, en esa cadena de mando es imposible que un militar le haga caso a un civil que no tiene constitucionalmente y legalmente la posibilidad de mandarle. Entonces eso es lo primero que debemos dejar en claro. Le pregunto, por favor, por algo que se informa para ver si es cierto, y eso sería lo que provocó su detención. ¿Ella tenía una maleta lista para irse? No, eso no provocó su detención. El mandamiento de aprehensión ya estaba librado. Nosotros ese aspecto, por una estrategia de defensa... ¿Tenía una maleta lista? No tenía una maleta lista. Ese aspecto nosotros lo vamos a tocar como defensa luego de la apelación. Estamos reuniendo la documentación para aclarar ese aspecto que además yo como abogado tengo que corroborar previamente aquello, y esa parte del cuaderno de investigaciones en el momento que se llevaron adelante la audiencia de medidas cautelares, entiendo que no estaba todavía en el cuaderno. Permítame, otra de las causales que se ha informado para su detención preventiva es que ella es divorciada. ¿Eso es cierto? Eso se ha tomado en cuenta por, no sé si por la Procuraduría. Se ha señalado que al ser divorciada no tiene familia. Ese aspecto, sin embargo, lo debo reconocer, la juez ha sido muy clara y ha señalado que ese aspecto obviamente no es suficiente motivo para una detención o para decir que no tiene familia, porque la Constitución Política del Estado y también la ley
establece que se reconoce todos los tipos de familias, no solamente el que conocemos naturalmente. Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que ella salió al exterior de Bolivia? De lo que recuerdo, el flujo migratorio que tenía, la última vez que salió de Bolivia, no estoy seguro si es el 2019, creo que sí, y lo hizo, hasta donde recuerdo, en su condición de presidenta. Es decir, posterior a aquello, su flujo migratorio no ha tenido ningún otro movimiento. No viajó siendo presidenta nunca, ¿no? No podía viajar porque si viajaba asumía Eva Copa y eso era algo que su gobierno no iba a permitir. Entonces, antes de ser presidenta, ¿viajó? Y le pregunto, ¿cuando dejó de ser presidenta, viajó? Un segundo, aquí lo tengo, lo que se ha presentado. El último, 2019, sí, como le decía, los últimos registros que se tienen, que se ha presentado por el Ministerio Público, aquí tengo uno, el 7 de agosto del 2019. Antes de ser presidenta. Y después de ser presidenta, después de dejar el poder, ¿salió del país? ¿Salió al exterior? Por el flujo migratorio que ha presentado el Ministerio Público, no. No. Muy bien. Y eso me imagino que es un argumento a favor de no detenerla, porque no es una mujer que esté viajando constantemente. Pero la juez lo ha interpretado al revés. Han presentado este flujo migratorio para ella y para los exministros. Ninguno de ellos tenía viajes más allá del 2020 y ha señalado que al tener un flujo migratorio es un peligro de fuga. Obviamente eso lo vamos a apelar, puesto que, como usted mismo dice, es al revés. Demuestra más bien de que no ha salido más del país. No se puede, a una persona, por solamente viajar al exterior, no se puede decir que tiene las facilidades de escapar de Bolivia, ¿no? Tiene que haber otras circunstancias que rodeen a un flujo migratorio y que, peor, como en este caso, que el flujo migratorio más bien era favorable. Perfecto. Quiero leer algunos mensajes que dice la gente del Soberano que ve el programa en un país que está definitivamente polarizado. Y hay que escuchar todo, ¿no? Seleccionamos los mensajes con un único criterio, no insultos. Vamos, por favor. Lo siento yo. Javier Lovera, todos los golpistas ya pronto estarán encerrados. Viva el MAS, dice. Alejandra García, no se preocupen, pronto saldrá. Fidel dice, no es venganza, es justicia. Karen, respondiendo a Iker, dice Karen Brenda, ¿y los muertos en Santa Cruz, en Montero, Cochabamba, la muerte de policías, la emboscada en Vila Vila? Se pregunta. Y la calancha en Sucre también, ¿no? Dice. Lady dice, tanto odio de las personas, por eso estamos como estamos, hay mucha maldad en su corazón. Sergio Matías Frías, que sienta que esos 4 meses, lo que ella hizo con la población, hay gente que perdió a sus seres queridos. Patricio Unzueta, cuánto odio de ambos bandos, masistas y pitistas, estamos mal. Alfonso Román, un ejército en pie de guerra sugiere la renuncia a un jefe de Estado cuando ha tomado la decisión de disparar a los que se opongan, dice Alfonso Román, PhD. Melba dice, los muertos en Montero con un guerrillero de la FARC entre medio, eso es terrorismo. Joel Yarvi, los 30 muertos bolivianos. Jimena Cerrudo, aparte que intentaron hacer explotar la planta de Secata, vaya qué inocentes. Andrés Torres, el 55% queremos justicia, apoyamos a Arce y su gobernabilidad. Richard Moreno, este gobierno no investiga a los que hicieron desmanes, quemaron buses y saquearon muchos negocios. Melba dice, ser divorciada para los abogados masistas es no tener familia. Uy, ¿qué tienen en la cabeza? Doctor Coronado, ¿hay posibilidades legales de que ella pueda salir del penal de Obrajes antes de los 4 meses? Claro que sí, nosotros ya hemos formulado la apelación en la misma audiencia y entendemos que hasta mañana entiendo que tendría que estar subiendo ya la apelación y en el sorteo y el señalamiento de audiencia tendría que ser la siguiente semana. Esa es la primera oportunidad en la que nosotros vamos a intentar
que se recupere la libertad de la señora Yanine Áñez y también de los exministros. De no lograrse nuestro cometido, vamos a plantear una acción de libertad en el mismo camino. Nosotros vamos a seguir todas las acciones que tengamos que seguir hasta recuperar la libertad de la señora Yanine Áñez, puesto que no existe probabilidad de autoría, es decir, no hay elementos de convicción para que se diga que ha cometido el delito de terrorismo. Le pregunto, ¿cómo se puede garantizar que si ella sale no va a irse del país? Le pregunto legalmente, por favor, ¿qué es lo que se establece en nuestras leyes? ¿Se da una garantía de qué tipo? ¿Qué tipo de garantías hay para decir, si salgo, no fugaré? Sí, en Bolivia existe el principio de proporcionalidad, que bueno, lo teníamos ya desde hace mucho tiempo en nuestro código, pero de manera expresa se ha dado a través de la ley 1173. Ese principio señala que cada riesgo que se tenga debe ser evitado por una medida idónea. Es decir, si la medida es que puede influenciar en testigos, ¿qué medida sirve para contrarrestar esto? Bueno, es que prohibirle que se acerque a los testigos. En este caso, si el riesgo es de fuga, de que se escape del país, bueno, lo primero será el arraigo, es decir, para que no pueda salir del país, porque si quiere salir por alguna terminal aérea o por algún paso fronterizo, como va a estar arraigada, no le van a permitir el salir. Dos, existe también la posibilidad de garantes personales o una fianza real. Existe la posibilidad de que se presente a firmar al Ministerio Público cada cierto tiempo, incluso la detención domiciliaria con escolta policial permanente o no. Entonces son varias medidas que se pueden tomar. La más grave de todas es la detención preventiva. Y aquí hay algo que hay que dejar en claro. Si bien no es ilegal que se diga peligro de fuga y peligro de obstaculización, pero sí es contradictorio, porque la persona que se está queriendo escapar, ¿de qué manera va a obstaculizar el proceso si se está escapando? Entonces, en este caso, la jueza ha señalado de que concurren ambos, el peligro de fuga y también el de obstaculización. Pero eso no es que sea imposible de darse, pero es muy poco probable. La persona que se está escapando es porque no le interesa el proceso y que no lo va a obstaculizar porque se está yendo. En este caso nosotros consideramos que en relación al peligro de obstaculización se ha basado en supuestos. Nadie ha señalado que la señora Yanine Áñez por lo menos haya hablado con un testigo, nadie. Se ha señalado puede ser a futuro que ella pueda hablar con un testigo. A futuro es adivinar, ¿no es cierto? Entonces, y eso no lo permite la ley es clara. Tiene que haber alguna prueba de que con su comportamiento, en este caso los imputados, hubiesen intentado obstaculizar la investigación. Le pregunto, ¿la justicia la ve justa en este caso? Bueno, nosotros siempre intentamos tener el principio de buena fe, o sea, como abogados, consideramos que nuestra justicia tiene que ser imparcial. En este caso en particular, obviamente nosotros consideramos que no es justa. No es justa, ¿por qué? Porque la justicia pasa por la razonabilidad. Nosotros los abogados siempre nos basamos en la razonabilidad y que es una forma de justicia. Entonces, si es una injusticia cuando se viola lo razonable. En este caso, esta detención que se ha dado es irrazonable. Perfecto. Ahora dígame, por favor, se la vio en una imagen a ella recibiendo atención médica. ¿Cómo está la salud de ella? Y se lo pregunto porque normalmente un recurso es la salud también para lograr salir de los penales. Sí, generalmente cuando una persona sufre la persecución con varios procesos, ¿no? Nosotros con el tiempo que llevamos litigando, obviamente vemos cómo la salud de las personas empieza a desmejorar, ¿no? Porque es una preocupación constante tener que estar defendiéndose de varios procesos. La señora Yanine Áñez tiene presión alta, en ese entendido obviamente está medicada, pero durante todo el tiempo que hemos podido estar en contacto con ella, cuando estábamos en la ciudad de La Paz, ella estaba con la salud, estaba bien. Entonces esperemos que continúe de esa manera, pero obviamente que
siempre un proceso de esta naturaleza tiende a minar la salud. ¿Qué dificultades de salud tiene concretamente ella y si son preexistentes o se han desatado ahora? No, entiendo que ella, precisamente porque al momento de su declaración ante la Fiscalía, se le ha consultado de mi parte y también del fiscal si tenía algún problema porque se la veía bastante agitada. Nosotros al subir con ella a las gradas hemos descansado por 2 ocasiones porque primero estábamos subiendo muy rápido y la vimos agitada, entonces paramos y al terminar y ahí a estar ante el fiscal se le consultó si tenía alguna enfermedad, era la presión alta y me parece que tenía gastritis también, pero estaba medicada y no estaba, se le midió la presión, no tenía ningún problema, y eso era antes, no se ha desatado con esto. Un tema que siempre la gente se pregunta es, contratar abogados para un caso como este debe ser muy caro. Es muy caro, ella tiene recursos para pagar abogados, me imagino que si tiene este juicio y 4 de responsabilidad, no va a necesitar un abogado, sino todo un equipo. ¿Ella paga o hay alguien que está pagando? Porque podría ser que uno de sus aliados o alguien que cree en sus principios, en sus posiciones o que la vea en disminución de posibilidades frente a los que la acusan, quiera apoyarla. ¿Quién contrata a los abogados? Bueno, en este caso obviamente a mí me han contratado la familia, sin embargo no he tenido conocimiento, tampoco se me ha informado si alguien le está apoyando o no económicamente. Nosotros, es más, tenemos todavía pendiente de decidir ese punto económico, que lo vamos a hacer seguramente en los próximos días. Muy bien. ¿Usted puede hablarle un poco al país sobre casos que usted ha atendido? Sí, claro que sí. Nosotros lo que pretendemos al dar estas entrevistas, la verdad, todos estos días hemos estado bastante solicitados. Hoy día hemos tenido desde las 6 de la mañana entrevistas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos hacer notar al país que no es posible que se diga que se ha cometido el delito de terrorismo, se ha mostrado el video, por ese hecho y por el haber asumido la presidencia, ¿no? Es decir, esos son los 2 hechos que se les indica a la señora Yanine Áñez. Eso, cualquier persona que pueda leer el Código Penal va a poder verificar, sin ser abogado, que no es terrorismo. Eso no es terrorismo. Y si bien veíamos los mensajes que pedían justicia, que decían por los muertos, etc., en este caso no se está tomando en cuenta aquí. Y en relación a la señora Yanine Áñez, si están diciendo que se basan en ese video, estamos hablando del 11 de noviembre, el 12 de noviembre asume la presidencia. Posterior a eso, no puede ingresar en este caso. Y antes de eso, no se la ha sindicado de ningún otro hecho. Entonces, la pregunta puede ser muy sencilla. Porque la señora Yanine Áñez mostró la carta, ¿se ha generado algún muerto? ¿Es responsable de algún herido? ¿El general Calimán le ha hecho caso por eso? Por eso decía, una persona particular, si le ordena a un policía, no le va a hacer caso. Pedirle ayuda puede. Él decidirá si ayuda o no. Y en este caso pasaba exactamente lo mismo. Estamos hablando del comandante general de las Fuerzas Armadas. Entonces, es evidente que él va primero a respetar su ley y segundo, va a obedecer a la persona que sea superior a él, no a cualquier otra persona. Permítame, por favor. Lo que yo le preguntaba, no sé si quizás me expliqué mal, es ¿qué casos ha atendido usted en el pasado que sean relevantes? Nosotros hemos sido abogados en el caso Octubre Negro, hemos sido abogados en el caso Misiles Chinos, hemos atendido aquí en Chuquisaca el caso 24 de mayo, algunos de los defendidos. Esos son los casos que recuerdo hemos defendido. Le pregunto sobre eso. ¿Siempre fueron casos donde se tenía al MAS al frente o ha tenido casos a veces del lado del MAS, a veces en contra del MAS? Le pregunto porque el abogado de los ministros
en algún momento fue abogado también del gobernador Alex Ferrier, gobernador del MAS. En algún caso estuvo de un lado políticamente, del otro del otro. O sea, en el caso suyo, ¿siempre estuvo del lado contrario al MAS o alguna vez fue abogado para el lado del MAS? No. Hemos sido abogados en ambas partes también. Justamente yo conocí al abogado que usted se refiere recién en La Paz. Nos conocimos y justamente estábamos hablando aquel. Nosotros somos abogados. En ese entendido, las personas vienen y nos contratan. Y uno no dice, no, ¿de dónde, de qué partido es o qué tendencia política tiene? No lo voy a atender. Pero pasa lo siguiente, claro, parecería que generalmente se da que estamos contra el MAS, pero eso no es por una cuestión de que sea el partido, el MAS, en contra, sino lo que pasa es que el Estado, ¿no?, es el que generalmente persigue, o siempre persigue, a las personas. Hablo jurídicamente, hablo dentro de un proceso penal, a eso me refiero. Entonces, generalmente tiene el Ministerio Público, la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno, ¿no? Entonces, no van a necesitar contratar abogados. En cambio, las personas particulares, al enfrentarse contra el Estado, y si el Estado ha estado manejado por el MAS por 14 años, es evidente que parece que uno choca con el MAS, pero no es así, ¿no? Lo que pasa es que esa persona no tiene el Ministerio Público, no tiene la Procuraduría, no, eso es el Estado. El Estado es un monstruo, ¿no es cierto? Y muchas veces al frente está el abogado con su constitución y con su ley. Nosotros hemos atendido también a ex autoridades del MAS, pero generalmente... Por ejemplo, ¿a quiénes del MAS ha atendido? No voy a dar el nombre, pero a la ex directora del SEDUCA de Chuquisaca, a la ex gerente del Servicio de Impuestos Nacionales de Chuquisaca, que eran autoridades del MAS. He atendido a ex alcaldes, estoy atendiendo a un ex gobernador del MAS. Sí, de lo que recuerdo. Muy bien, perfecto. Leo más mensajes, mucha gente viendo y participando. Joel dice, Murillo, ¿cómo salió? Dice. Yangelis, sí, lo mismo que Goni, se sale de la cárcel y no la volvemos a ver más en Bolivia, acuérdese. Carmelo Moranté, es una pena a la justicia boliviana servir al masismo. ¿Cuándo se emitirá orden de aprehensión en contra de todos quienes organizaron los enfrentamientos, el saqueo al Estado boliviano por los azules? Dice. Richard Moreno, Bolivia está más fortalecida que nunca, no permitirá más abusos. Si se cometió delito hay que probarlo. Elizabeth Áñez, ¿por qué no se habla de los que financiaron a los guerrilleros, francotiradores y a los que pagaban para enfrentar a los bolivianos y a los que encontraron con bombas Molotov? Marcia Núñez, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Digan lo que digan, Yanine subió por sucesión porque los cobardes escaparon. Richard Moreno, estas apreciaciones son abuso de poder e ilegales. Yanine nunca se fue ni se ocultó. Ramos dice, los abogados se basan en los dólares, no importa que seas un criminal, si tienes plata ellos hacen lo imposible por liberarlos. Se ríe usted, doctor, con ese mensaje, ¿no es cierto? Le pregunto, ¿es caro atender un caso como este para una expresidenta y con un nivel de exposición del abogado? Porque hemos visto abogados que después de tomar ese tipo de casos también han tenido problemas, ¿no? Bueno, considero que en este caso los honorarios están en relación al trabajo que uno hace. Y el trabajo que uno hace en este caso realmente es, justamente estábamos hoy día viendo todas las cuestiones que tienen que hacer y es bastante. Reitero, en este caso en particular, yo todavía no he tomado, no se ha charlado ese aspecto, si bien de manera parcial, pero por el momento no hemos definido todavía un monto, mucho menos, ni siquiera sé si voy a atenderla en otros casos, eso también se discutirá en su momento. ¿Qué significa solo de manera parcial? ¿Perdón? ¿Qué significa solo de manera parcial? Hemos hablado del tema solo de manera parcial, dice. Sí, y quiero reiterar una cosa, con la señora Yanine Áñez no hemos hablado solamente con los familiares,
y, como le digo, no hemos llegado a un acuerdo, ni siquiera lo hemos tocado el tema de manera profunda, si usted quiere. Le pregunto, en este caso usted está porque ve una injusticia, por una convicción ideológica, porque es su trabajo, ¿por qué está? Bueno, como le decía, el Estado cuando está al frente, para mí, como abogado, la satisfacción más grande es intentar equilibrar esa balanza. Y la verdad que, como le decía, la otra parte generalmente, si está el Estado, la Procuraduría, etcétera, no va a contratar un abogado. En ese entendido, nosotros, y esto es no solo en Bolivia, en todas partes, el Estado se dice es un hombre lobo artificial. Es decir, es tan grande, es un monstruo, tiene todo a su servicio, la fiscalía, la policía, etcétera. Y la verdad que para mí cada caso es un reto. Cada caso es un reto, y cuando se tienen pequeños o grandes triunfos, la verdad que uno se siente satisfecho. Para mí esto es, la verdad, no me vería trabajando de otra manera, porque cada derrota y cada triunfo, la verdad, se vibra con mucha intensidad. Le leo más mensajes, por favor. Juan Miranda, jaja, dice, agitada, dice, claro que sí, está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ah, pero cuando se gobernó no se le veía mal, dice. Yangeli sigue, ¿en cuántos meses dirán que está muy enfermo y que tiene que ir al hospital y luego fuera del país por culpa del motín policial? Ya verán. Qué buena pregunta. ¿Quién le paga a los abogados que cobran arriba de $10.000 por audiencia? Fredo Rivera, cuando murieron la gente en Sencata, ¿quién habló? Nadie, hasta los canales ocultó. Elizabeth, ¿por qué no avanzó nunca sobre el caso de la masacre de Chaparina y la masacre del Porvenir? Hay imágenes donde Quintana debe ser, se burla y dice que vivan como con los gusanos. Eso fue lo que es hijo de Leopoldo Fernández, ¿no? Es lo que estamos viendo esto. Sigo leyendo. Ana Ríez dice, los abogados trabajan para quien los contrata. Jimena. Quiero mostrar un video y con esto cierro porque tengo otra invitada esperando. ¿Cómo garantizar que si la señora Yanine Áñez sale de prisión, no se va a ir del país? Usted me decía, porque hay controles, flujos migratorios controlados. Quiero mostrar un reportaje de Telefe de hace un par de semanas que muestra el río Bermejo. Cuán fácil es ir o volver de Argentina de esta forma. Bajo la vegetación, a muy pocos metros del río Bermejo, es impresionante la cantidad de este tipo de parrillas y de gomas infladas, de cámaras de gomas que se utilizan para cruzar el río, con lo bravo que está el río. Esta es una de las embarcaciones más pequeñas. Son 2 cámaras con estos troncos y la propia cámara cortada en tiras para ajustar las partes. Intentaremos cruzar al lado boliviano. Ahí vamos. Bueno, comienzan a remar los balseros. Hay 1, 2, 3, 4 personas en cada uno de los extremos, haciendo fuerza contra la corriente. Después será el trabajo del propio río, agua abajo, el que nos irá buscando el recorrido que va a terminar en el otro lado de la frontera. Este es territorio boliviano, estamos en Bermejo. Del otro lado del río Bermejo está Aguas Blancas. Ahí lo ve. Le pregunto por este tipo de cosas que pueden generar susceptibilidades para la gente que no va a querer que ella salga de prisión, que digan es muy fácil irse del país. Sí, como le decía, hay varias medidas. Si estamos diciendo, por ejemplo, una detención domiciliaria con guardia policial,
permanente. Esa es la segunda menos grave, ¿no? Primero está la detención preventiva. El que vaya a controles, ¿no es cierto? A controles a firmar, a la fiscalía, el que presente una fianza, ¿no? Real, personal. Entonces hay varios mecanismos, porque si no, cualquier persona, porque sabemos las debilidades de nuestras fronteras, ¿no? Pues, en Bolivia, sino cualquier o toda persona que tendría un proceso tendría que ser encarcelada sí o sí porque se puede ir. Y consideramos que eso no es así. Bolivia tiene una alta tasa de detenidos preventivos sin sentencia. Si la justicia boliviana considera que este hecho es muy grave, ¿no? Para eso se tiene que presuponer que ha habido un golpe de Estado. Y eso estará en discusión. Segundo, que la señora Yanine Áñez ha cometido el delito de terrorismo. Si es tan grave, estamos hablando de terrorismo, se supone que la investigación tiene que avanzar muy rápido. ¿Por qué? Porque es mejor tenerle una sentencia, ¿no es cierto?, para que no se escape. Tener una sentencia. Pero resulta que en Bolivia los procesos, hablo en general, duran años. Y no se puede tener a la gente presa hasta que se tenga una sentencia. Y esa es la dificultad que tenemos. En este caso, me pregunto, están diciendo que se va a escapar, etc. ¿Dónde están todas las personas que cita la imputación? ¿No? Y nuevamente lo digo, no es que yo quiero que vayan y aprendan a nadie. Se cita al señor Camacho, se cita al señor Calimán, se cita al señor Carlos Mesa, al señor Tuto Quiroga, al señor Samuel Doria Medina. Si esto es tan grave, ¿por qué han ido detrás de la señora Yanine Áñez, que ni siquiera se la nombraba en un inicio y ahora se la nombra de cosas puntuales como haber leído esa carta o como haber asumido la presidencia? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener a la gente presa sin convocar a las otras personas? O sea, eso es lo que en general la justicia en Bolivia tiene que cambiar. Si esto es realmente grave, tiene que avanzar rápido, ir a juicio y bueno, si lo pueden hacer, condenar. Pero no puede ser que se sacrifique la libertad de una persona cuando la ley dice cuáles son las reglas para sacrificar la libertad. Muchas gracias, doctor Coronado, por todas sus explicaciones aquí en No Mentiras. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.